Hoy la palabra nos habla una vez más de la oración. Pedid y se os dará. Pero, ¿cuál es la clave para que Dios siempre te dé lo que pides? La clave es pedir la voluntad de Dios. Es lo que decimos en el Padre Nuestro. Después que decimos, venga tu reino, ¿se acuerdan qué sigue, verdad? ¿Qué sigue? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa es la oración que puede ser escuchada, en la que pedimos que se haga la voluntad de Dios. Pero atención, que la voluntad de Dios, a veces pensamos que es solo las cosas feas que nos pasan. Ay, que una enfermedad, ay, que tengo este problema. No. Una parte puede ser, sí, eso puede ser voluntad de Dios en parte. Pero la voluntad de Dios, sobre todo, es lo positivo. O sea, por un lado, es verdad. Está claro que el pecado nunca es voluntad de Dios. Eso está claro. O sea, vivir, por ejemplo, una pareja sin casarse años y años, estando en pecado mortal, eso no es voluntad de Dios. Pero sí es voluntad de Dios que busquen la gracia de Dios. O sea, pueden estar, por ejemplo, en castidad, apartándose, para no estar en pecado. Buscar la voluntad de Dios. Y cuando tú buscas la voluntad de Dios, Dios la realiza. Fíjense, qué interesante que aquí habla de una reina. Parece ser que, o sea, no hay como escritos históricos que hablen de esta reina Esther, pero lo importante no es tanto si existió o no existió realmente, sino lo importante es lo que enseña en la historia. Y es esa confianza en Dios. Fíjense que hay un punto aquí que, aunque no se dice directamente, era una realidad que vivían las mujeres. Las mujeres en aquella época no tenían la libertad para decidir sobre su propia vida. La decidían todo o el papá, o un hermano, o después los hijos. Si los padres morían, entonces los hijos decidían sobre su madre. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían los medios de subsistencia. Sin embargo, cuando viene Jesucristo, ¿saben ustedes que a Jesús le plantean si es lícito que el varón se divorcie de su mujer? Y era una forma, era un documento que se llamaba libelo de repudio en aquella época. Lo hacían los judíos. Así se llamaba, libelo de repudio. Y prácticamente en esa época, casi por cualquier razón, el varón podía darle libelo de repudio y separarse. Pero no le permitían a la mujer separarse del varón. Sin embargo, Jesús, cuando habla después, va a decir, si el hombre se divorcia de su mujer, cae en pecado. Y a continuación va a decir, y si la mujer se divorcia del hombre, también cae en pecado. O sea, como que da una equivalencia entre el hombre y la mujer. No solo el hombre se puede separar, sino la mujer. Ahora,
cuando viene la fe, vamos a descubrir algo. En la fe cristiana, la mujer empieza a tener libertad para elegir, cosa que en la cultura antigua no existía. En el derecho romano, por ejemplo, la mujer era considerada una palabra latina, de latín, no de español. Atención, lo explico para que no se confunda, como una res. En latín, la palabra res no es vaca, ¿verdad? La palabra res significa cosa. ¿No? Entonces, la mujer se consideraba como un objeto, una propiedad del hombre. Eso es la cultura antigua. Por eso la mujer no podía decidir nada sobre su vida. Siempre eran los varones que decidían. Pero cuando entra el cristianismo, la mujer empieza a tener libertad para elegir si quiere casarse o no. Por ejemplo, ¿verdad? Si quiere casarse con esta persona, que los papás le están diciendo que vas a casar con esta persona, la mujer empieza a tener libertad y puede decir, no me quiero casar con esa persona. Es más, puede decir, es que no me quiero casar con nadie porque yo me quiero entregar mi alma a Cristo. Entregar mi alma a Cristo. No quiero casarme con nadie. Es verdad que en la antigüedad había templos donde había mujeres dedicadas al culto. Y posiblemente incluso podían dedicar su virginidad al culto. Pero estas mujeres no lo hacían en libertad. Eran los padres que le mandaban, tú vas a hacer esto. Y la mujer no tenía opción. Pero en el cristianismo no es así. En el cristianismo, la mujer que quiere entrar al convento, entra porque quiere. Nadie la obliga. Y si quiere casarse, también se casa porque ella quiere casarse y con esa persona. Eso sucede a partir de que empieza el cristianismo a darse en la vida de las personas. Porque San Pablo va a decir, ya no existe ni hombre ni mujer. ¿En qué sentido? De que hay una igualdad entre ambos. Ya no hay una separación. Esto lo establece la fe cristiana. Cierto que también la fe cristiana nos enseña algo muy importante. Y las madres saben eso. Que la mujer se realiza en la maternidad. De esto, muchas mujeres que se han dejado llevar de la cultura progresista, de una cultura de muerte, que dicen, no, la mujer no tiene por qué tener hijos, la mujer se realiza en el trabajo, en la profesión. Bien, es verdad que puedes tener muchos triunfos en la vida. La mujer también lo puede tener, muchos triunfos en la vida como profesional, claro que sí, pero no hay comparación con la alegría de tener a un niño o una niña. No hay comparación. Esto lo contaba una mujer que fue profesional y le fue muy bien como profesional. Y después tuvo una niña. No me acuerdo si se casó o no se casó. El hecho es que tuvo una niña. Y ella decía que el día más feliz de su vida fue cuando vio a esa niña sonreírle. Y después ya se sentía tan feliz cuando la veía sonreír que
le hacía cara, le hacía cosas para que se riera, hasta cosquillas, porque le encantaba verla sonreír a su niña. Era feliz viéndola sonreír. O sea que la verdadera realización de la mujer es la maternidad. Y cierto que la verdadera realización del hombre es la paternidad. Pero cuando no se da una maternidad física, también se puede dar una maternidad espiritual. Entonces el sacerdote, por ejemplo, no tiene hijos físicamente, pero los fieles reconocen en él un padre. ¿Por qué? Porque el padre es el que te provee. Y aquí la iglesia, a través del sacerdote, nos provee los sacramentos. Son un don de Dios para nosotros. Y también a las religiosas muchas veces se les dice madre, aunque no tienen hijos físicamente. Pero ellas, como siempre están orando por todos nosotros, son como esa madre que está pendiente de sus hijos espirituales. Por eso, la verdadera realización del ser humano está en la paternidad y la maternidad. La profesión siempre es algo secundario. Una profesión puede existir o no existir en la vida de una persona. Hay personas que se dedican todo el día a un arte, a la zapatería, a la relojería, a la pintura, a un arte. Y no significa que sean un fracaso, ¿no? Es otra forma de servir a los demás. Por eso, aquí el punto es que en nuestra vida vayamos descubriendo cuál es la voluntad de Dios. Incluso el oficio que Dios te ha permitido realizar en la vida es parte de la voluntad de Dios para que tú puedas relacionarte con las otras personas, servir, ayudar a otros y también recibir tu remuneración, ¿verdad? Todo eso es parte de buscar hacer la voluntad de Dios. Veamos al Señor, que sea Él el que nos muestre cada día su voluntad y que en nuestra oración busquemos hacer la voluntad de Dios.